Y hoy comenzamos con un nuevo ciclo, Hechos y Figuras. Y en esta primera edición arrancamos con el año 1958. El general Marcos Pérez Jiménez gobernaba la nación. La más sana doctrina que corresponde practicar a los trabajadores es la de colaborar con eficacia en la obra del bien nacional. El 5 de enero el entonces presidente ordena la destitución de un gran número de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. El 7 de enero el sector estudiantil reinicia fuertes protestas contra el régimen. El 19 de enero se decreta toque de queda en todo el país. Pero sin duda, el suceso que paralizó el país fue el 23 de enero cuando Marcos Pérez Jiménez abandona el poder. Hoy con nosotros y en exclusiva revelando la verdad de su padre, Margot Pérez Jiménez Chalbaud, hija del general y expresidente de la República. Y le pregunté, papá, ¿por qué se fue de Venezuela el 23 de enero? Y me dijo, Margot, porque para quedarme esa noche yo hubiera tenido que fusilar a chicos jóvenes de la escuela militar. Y yo le dije, papá, pues ha debido de fusilarlo, porque hay veces la vida de unos pocos significan salvar la vida de muchos. Las opiniones emitidas a continuación representan el punto de vista de los entrevistados. Mi intención es contar con la información de quienes fueron protagonistas del suceso o de los que estuvieron relacionados con ellos. Para muchos venezolanos el 23 de enero es una fecha patria. En ella se simboliza el fin de la dictadura y el inicio de la era democrática de Venezuela. ¿Qué opinas sobre esta manifestación? Bueno, yo creo que sí, en verdad fue el fin de una era, pero no creo que fue para el bien de Venezuela y te voy a repetir una frase que mi padre decía. El 23 de enero, ¿quién cayó? ¿Pérez Jiménez o cayó Venezuela? Eso que me lo respondan los venezolanos. Y sobre lo que vino después en Venezuela, ¿cuál es su apreciación acerca del Pacto de Punto Fijo y los sucesos que condujeron a la instauración de la Cuarta República? Mira, sé poco sobre eso porque primero no estaba ahí y segundo, quien vivía Venezuela era mi padre, no yo. Nosotros lo vivíamos a través de él porque fue un enamorado de su patria toda la vida. Del Pacto de Punto Fijo no te puedo decir mucho porque he leído muy poco sobre ello. Lo único es que sí sé que fue algo que no fue positivo para Venezuela. Te repito, a los resultados me remito. Si hubiera sido algo sólido, de verdad, y estudiado y hecho como se tienen que hacer las cosas, quizás Venezuela no hubiera llegado a donde ha llegado hoy en día. La figura de su padre está rodeada de grandes controversias. Por un lado dicen que gobernó de manera férrea y opresiva, pero por el otro que impulsó al país al orden y al progreso. ¿Cuál es su opinión sobre estas referencias? Mira, mi opinión es que cuando tú quieres sacar algo adelante, no conozco ningún sitio que se haga con mano suave. Siempre se hace con mano dura. Cuando quieres sacarlo, instaurarlo y hacer unas bases para que eso se consolide. Mi padre sí gobernó con mano dura, pero era lo que necesitaba Venezuela en ese momento. Porque la idea de mi padre, el sueño de mi padre era poner Venezuela a la cabeza de América Latina. Yo he oído decir a mucha gente, Pérez Jiménez fue un asesino, un torturador, de todo. Nunca he oído decir a nadie, Pérez Jiménez no hizo nada por Venezuela. ¿Era su padre un dictador? Sí, claro que sí. Mi padre era un dictador patriota, progresista, socialista de derecha. Esa es la definición que yo tengo de mi padre. El hombre que bajo su mandato se hacen cosas guiados por él, tanto para lo malo como para lo bueno, era Pérez Jiménez, era el gobierno. Se rodeó de un equipo bueno, pero el gobierno era Pérez Jiménez. A lo largo de la historia, Venezuela ha afrontado diferentes revoluciones y alzamientos militares para derrocar e instalar gobiernos. Sobre la figura de su padre y sus intenciones por llegar y permanecer en el poder, ¿qué nos dice? Mi padre nunca quiso permanecer en el poder. Quien vivimos con él, sabemos que eso no era su deseo. Su deseo eran los 5 años que le quitaron para
solidificar las bases en Venezuela, para que Venezuela siguiera subiendo, porque en 5 años que él estuvo, no tuvo el tiempo de consolidar las bases venezolanas. Y quizás si hubiera pasado eso, Venezuela no estuviera donde está hoy en día. Y sobre las obras de infraestructura que hasta ahora se mantienen en el país, ¿qué nos dice? Pues que ahí estaba orientada hacia el progreso. De hecho, a mi padre lo sacaron en el Times, fue el presidente más condecorado en ese momento, aunque era el presidente más joven, era reconocido por todos los países. Venezuela era un país progresista, donde se respetaba su moneda, se respetaba su gente, sus costumbres. Tuvimos mucha gente, mucha inmigración que vino de fuera, y ahí está la historia, que algún día se dirá la verdad de lo que verdaderamente fue, porque hay datos suficientes para avalarlo. Pérez Jiménez invirtió grandes sumas de dinero y esfuerzos en el sistema militar. Como institución se convirtió en una gran referencia para el país. Actualmente, ¿cómo ve la imagen de las Fuerzas Armadas Nacionales? Bueno, yo no las llamaría Fuerzas Armadas, yo las llamaría Fuerzas Pagadas, porque no logro entender, habiendo vivido con un militar de sentimiento, como decía yo, mi papá era militar porque tenía la médula de los huesos de militar, cómo permiten que un pueblo esté como está ahora Venezuela y que los militares no hagan absolutamente nada. El expresidente Hugo Chávez aseveró tener semejanzas con Marcos Pérez Jiménez y propuso además el regreso de esa Venezuela. ¿Qué opinión tuvo su padre sobre esta comparación? Pero sobre todo, ¿por qué no regresó al país? Mira, cuando Chávez vino a ver a mi padre aquí a Madrid, yo estaba de viaje de trabajo en China. Cuando regresé, le pregunté a mi papá, papi, ¿qué tal Chávez? Y la contestación de mi padre fue, un demagogo loquito. Mi papá lo caló en el primer momento. O sea que la invitación de Chávez no sé si llegó o no llegó nunca. En verdad, porque al poco tiempo tuvo mi papá el infarto cerebral. O sea que no te sé decir en verdad si llegó o no llegó. Pero el concepto de mi papá que tenía de Chávez era que era un loquito. Ahora, ¿en qué se parece el régimen actual que impera en Venezuela al gobierno de Marcos Pérez Jiménez? Mira, yo creo que ni en el baile, no se parece en nada, pero ni en el baile, porque mi papá actuaba, Maduro baila, y no baila bien tampoco, porque lo que tiene es un pasito, que parece un pasito para adelante María y otro para atrás, es lo que me hace Maduro. O sea que no te puedo contestar nada, de verdad, es que no se parece en absolutamente nada. ¿Qué nos puede decir sobre la polémica figura del jefe de seguridad del gobierno de su padre, Pedro Estrada? Pedro Estrada hizo el trabajo que se le encomendó. Un jefe de seguridad nacional no puede tener mano blanda. Y yo le tengo un inmenso cariño a Pedro Estrada, porque fue un amigo fiel hasta el final. O sea que yo de Pedro Estrada no puedo decir nada malo. De cómo actuaba, yo tenía 11 años cuando salí de Venezuela. Pero creo que si cogemos a cualquier jefe de seguridad nacional de cualquier país del mundo, no creo que trate con mano de seda lo que se le encarga. Hay referencias que señalan a su padre y a su jefe de seguridad como hombres que instauraron la persecución y la tortura. ¿Qué opina sobre estos señalamientos? Mira, cualquier gobierno, bajo mi punto de vista, tiene que tener mano dura. Esto es América, Venezuela es América, no es Europa. Y si conoces la historia, en Europa, para llegar a lo que es hoy en día en países democráticos, han tenido que tener mano dura durante siglos, porque a un pueblo hay que enseñarlo. Y la mano dura y la disciplina, hacer a la gente seguir las pautas marcadas, los ves no solamente en los gobiernos, en las empresas, en los colegios, en tu misma casa, con tus mismos hijos. Yo eso lo veo como la cosa más natural del mundo cuando quieres sacar un país a flote, que la gente no tiene la cultura que tienen otros países. ¿Cuál es el mayor mito que se teje sobre su padre? A mí no me hace dolor porque yo desde pequeña he vivido mucho y he oído mucho y he pasado mucho.
O sea que dolor no me hace, pero sí creo que es injusto en cierta manera, porque primero, la gente decía o dice, Pérez Jiménez, un asesino, un torturador. Pérez Jiménez fue juzgado por sus enemigos y estos lo condenaron a 3 años de prisión por malversación de fondo. Eso quiere decir que quien lo juzgaron eran unos grandes ineptos o que de verdad no había nada que lo pudieran condenar por algo más. Además, te voy a contar una anécdota. Habíamos el 24 de diciembre cenado y después nos sentábamos en el salón a abrir los regalos. Y yo me senté en el suelo al lado de él y le hice una pregunta que siempre había tenido curiosidad de hacerla y nunca se la había hecho. Y le pregunté, papá, ¿por qué se fue de Venezuela el 23 de enero? Y me dijo, Margot, porque para quedarme esa noche yo hubiera tenido que fusilar a chicos jóvenes de la escuela militar. Y yo le dije, papá, pues ha debido de fusilarlo, porque hay veces la vida de unos pocos significan salvar la vida de muchos. Y yo creo que cuando el universo te pone en una posición y estás sacando a flote algo, cuando te llega un contratiempo como fue esto, tienes que hacer todo para quedarte donde estás. Y mi papá me dijo, no, Margot, porque yo no soy un asesino y yo tengo que dormir conmigo. Y en eso los dos diferimos. ¿Existe algún acierto de su padre que sería importante que el país recuerde? No, yo creo que, fíjate, él siempre ha creído que la historia pone a la gente en el lugar que le corresponde. Y yo creo que el país se acordará de él. No todos, porque todo el mundo tiene enemigos, todo el mundo tiene gente que no le gusta y todo, pero yo creo que llegará el día que verdaderamente lo van a añorar. ¿Cómo vivió sus últimos años Marcos Pérez Jiménez? Muy bien, mi papá vivió sus últimos años muy bien, rodeado de gente que lo quería, tenía una gran complicidad con sus nietos, disfrutó sus nietos al máximo y se murió en su casa, se murió tranquilo y se murió en paz. O sea que en eso la vida fue buena con él. Su padre fue reconocido como un hombre fuerte. Ahora, ¿cuál era su lado más vulnerable? Mira, que una persona sea fuerte no significa que no sea sensible ni sea empática. Yo creo que el talón de Aquiles de mi padre fue siempre su familia. Era por donde se le podía atacar a él. Pero lo que fuera para él, él aguantaba lo que fuera. Y de hecho lo demostró. Nunca bajó la cabeza. ¿En algún momento usted revelará detalles de la vida de su padre? Acabo de terminar un libro que ahora está en la última corrección, donde hablo de mi padre porque quiero que se conozca Pérez Jiménez, no el personaje, sino la persona. Es también visto la historia a través de mis ojos, cómo lo vivió una niña, todos los eventos que sucedieron, cómo lo viví yo, cómo fue la intimidad de esos eventos. O sea que yo espero que pronto estará editado el libro. Va a ser muy interesante porque tiene muchas anécdotas personales de mi padre y de mi vida que también ha sido bastante diferente, por decirlo de alguna manera. Por último, ¿algún mensaje para la Venezuela actual? Que me da muchísima lástima lo que está pasando el pueblo de Venezuela. Pero me duele porque aunque no viví en Venezuela, viví con un ser que amaba tanto su país, de verdad increíble, que yo aprendí a amarla aunque no la viviera. Pero sí me duele lo que está pasando en Venezuela, horrores. Y siento no poder hacer nada. Me gustaría haber sido en estos momentos un hombre más joven, con fuerza, para poder haber intervenido en esto. Y que espero, para su propio bien, que salga otro Pérez Jiménez. Y la próxima semana nos vamos. Año 81. Luis Herrera Campins gobernaba la nación. Recibo una Venezuela hipotecada. El 1 de enero comenzó a regirse por decreto presidencial la prohibición por televisión de toda publicidad comercial sobre el consumo de alcohol y cigarrillos. El 28 de septiembre fallece en Nueva York el político Rómulo Betancourt. Irene Sáez se convierte en Miss Universo el 20 de julio y el 12 de noviembre Pilín León en Miss Mundo. Pero el suceso que paralizó el país ocurrió el 1 de septiembre.
con la tragedia de Maroa, la impactante historia de Raiza Ruiz. Mi papá siempre decía, ya no se murió, no era porque no le tocaba, sino porque ya no quiso morirse. No quiso y no se murió porque no le dio la gana. Cada vez que tenían que pelear conmigo en el futuro por cualquier cosa, siempre me sacaban a relucir eso, la terquedad absoluta. Es demasiado terca, no hace caso, termina por hacer lo que le da la gana. Un avión casi me mata, pero un avión también fue el que me salvó. Eso, yo perdí muchísimo tiempo. Después que regresé de Amazonas nuevamente, donde me fui a terminar mi medicatura rural, yo me vine, comencé el posgrado, hice un año de internado en La Guaira y después comencé a hacer un posgrado de pediatría en el hospital universitario y perdí muchísimo tiempo haciendo antesalas a políticos, yendo a la fiscalía, yendo a hablar con fulanito, al otro, para ver cómo solucionar la parte legal. También invitamos a ver Hijos de la Democracia. Conozca las opiniones de quienes vivieron de cerca los momentos más importantes de los presidentes de la República de Venezuela. Le dio la libertad, pero no lo hizo presidente. Chávez salió de la cárcel con el 4% de las encuestas y estuvo 4 años en el 4% de las encuestas. Cuando ganó Hugo Chávez se puso muy triste porque dijo, ahora sí, volveremos atrás, volveremos al siglo XIX. Y creo que ya es un hecho. Creo que Venezuela está sumergido otra vez en el siglo, no el 20, en el 19, porque realmente Venezuela es una tierra arrasada. Creo que lo más difícil de vencer es el egocentrismo, que cada uno quiere tener su propio partido y sus propios seguidores. Actualmente, y una de las frases más repetidas de él fue: compren alpargatas que lo que viene es joropo. Yo le agregaría: el joropo continúa y las alpargatas ya se gastaron. ¿Cuál corrupción? Cuando mi padre murió, los hijos tuvimos que pagarle el entierro. Entonces, ¿dónde están los reales? Como venezolana, es un dolor enorme ver la destrucción de todo aquel emporio, de todo aquel dinero venezolano invertido en esas empresas que han sido absolutamente destruidas. Duele profundamente. Para disfrutar de esta entrevista y otras más en exclusiva, te invito a ir al link en mi perfil, seguir mi canal de YouTube, suscribirte y activar las notificaciones.